Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso aquí en su revista Primera Hora y continuamos con nuestro segmento de Entre Líneas, un segmento que busca promover la literatura nicaragüense. Así es que esta mañana vamos a conversar con Lothar Pedro Bonilla. Él es fundador del Club de Lectura Azul y nos va a comentar sobre su pasión por la lectura y también algunos detalles y las actividades que realizan en el Club de Lectura. Así es que es un placer poderte dar la bienvenida esta mañana aquí en la Casa de Primera Hora. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Karen, a ustedes también por la invitación. Es un gusto siempre poder transmitir esto y que otras personas también conozcan sobre un club de lectura y que se motiven también a hacerlo. Antes de conocer los detalles, las actividades que realizan con el Club de Lectura, me gustaría conocer un poco sobre tu pasión por la lectura. ¿A qué edad empezaste a leer? ¿A qué edad aprendiste a leer? ¿Cómo fue ese proceso? Y también me gustaría que nos contés cómo te apasionaste por los libros. Sí, claro, por supuesto. Inicié como casi la mayoría que nuestros padres, ¿verdad? Enseñanza de nuestros padres, que nos leían por la noche. Y así fue poco a poco. Luego tuve mi primer libro como a eso de los 7, 9 años, que una tía me lo regaló, y ver el ejemplo de ella y de otras de mis tías también que le gustaba mucho la lectura y lo fomentaban de alguna manera. Entonces eso fue algo que a mí me atrapó. Pero cuando llegué a la secundaria, aunque uno a veces piensa leer libros por obligación, ¿verdad? No es también tan agradable en algunas ocasiones, pero para mí sí lo fue. Para mí eso es lo que me motivó también, y aunque no me profesionalicé en la carrera como tal, se me apasioné más con las ciencias, pero pues también ha sido un pasatiempo que a mí me ha gustado mucho fomentarlo, y pues ahora también que tenemos las redes sociales, ¿no? Pues también crear o ser un agente de cambio, ¿no? Para crear a otras personas también lectores. Me gustaría saber más o menos un aproximado de cuántos libros has leído y cuál es tu libro favorito. Ok, bueno, estimar la cantidad de libros hasta el momento pueden llegar tal vez a unos 300 y algo, no lo tengo específico, pero en lo que va del año llevo aproximadamente 40 y esto ha ido aumentando poco a poco. Algunas personas se sorprenden y dicen, ¿cómo haces para leer tanto? Claro, ¿verdad? porque probablemente podemos decir uno por cada mes y uno por cada año que diga, y cada año tiene 12 meses, pero ya llevas 40, eso significa que lees más de 3 libros, podríamos decir, al mes. Sí, exactamente. Es algo que uno va de forma paulatina, ¿no? Aunque a veces uno se pone la meta solamente de llegar a una cantidad, lo importante también es disfrutarlo, ¿no? Y poder compartirlo con otras personas, y creo que esto del club también ha ayudado muchísimo a hacerlo, y con otras personas que van también aumentando ese ritmo de lectura. ¿Cuál podrías decir en la actualidad que es tu libro favorito? Ok, bueno, mi libro favorito de toda la vida es Azul, de Rubén Darío. La primera vez que lo leí yo quedé muy impresionado, pero lo he leído tantas veces que la verdad a mí cada vez que lo leo encuentro algo nuevo, ¿no? Entonces esto de Darío y ligarme a este tipo de literatura y fomentarlo a otras personas, pues es algo que a mí me ha apasionado, y ahora lo hago también a través del club. ¿Y tu autor favorito? Bueno, Rubén Darío, ¿verdad? Nicaragüense, ¿verdad? Por supuesto, pero actualmente me ha llamado la atención mucho Rosa Montero, una autora española, que ella realiza ensayos y también crea novelas, pero también tiene el poder como para motivar y no solamente quedarte con lo que leíste, sino que poder transmitir a otras personas valores positivos. Me gustaría que nos cuentes ese proceso de creación o de juntarse con diferentes personas apasionadas también por la lectura para fundar lo que es este club dedicado especialmente para compartir esa pasión que hoy en día podría decir que muchas personas estamos dejando a un lado porque vivimos en un mundo tan instantáneo. La verdad es que ahora cuando miramos un artículo normalmente solo leemos el titular y la primera parte. Es como que hay gente que incluso que se aburre leer grandes cantidades. No, y fíjate que esto es curioso porque a diario nosotros leemos, pasamos en las redes sociales leyendo y no nos cansamos, incluso viendo los videos en TikTok y lo demás, ¿no? Pero tomar un libro de forma digital o de forma física, pues la verdad es que muy pocas veces pasa, ¿no? Pero es algo que se tiene que fomentar y eso ha sido así. Yo comencé realizando un blog a través de mi sitio web y me di cuenta y conecté con algunas personas. Llegué a conocer la comunidad Bookstagrammer que existe en todo el mundo. Quizás muchas personas no conocen, pero esto se basa en la plataforma de Instagram, pero ligado a los libros, ¿verdad? Entonces existe una comunidad internacional en la que se dan recomendaciones, se dan tips y muchas herramientas para que las personas también se motiven a leer. Y estar diario viendo ese tipo de recomendaciones también te recuerda, bueno, hoy tengo que leer también, aunque sea un ratito. ¿Cuántos miembros forman actualmente del Club de Lectura Azul?
Sí, actualmente somos 55 miembros. De estos 55 miembros, destaco que también hay miembros internacionales de otros países. De hecho, junto con una amiga de México fue que yo inicié el club, ella me motivó a hacerlo. También hay personas de Costa Rica, de Guatemala, de Argentina. Y esto nos ha permitido también conocer el contexto sociocultural, ¿verdad?, de otras personas y también involucrarnos mejor en el caso de algunos autores principalmente. ¿Cuáles son esas actividades que realizan ustedes como club de lectura? Porque podría imaginarse, bueno, una persona que nunca ha estado en un club de esto, por ejemplo, bueno, yo podría imaginarme que como un espacio o horas como dedicados todos a estar leyendo y leyendo, pero me gustaría que nos contés cuáles esas actividades que ustedes comparten normalmente. Ok, bueno, la principal actividad son las lecturas conjuntas. Las lecturas conjuntas tienen que ver con leer un libro en un periodo determinado. Puede ser un mes, puede ser menos o puede ser más. Luego de ese periodo nos reunimos de forma virtual gracias a la revolución tecnológica. Ahora no, pues tenemos la oportunidad de vernos de forma, no forma física, sino digital. Entonces en él nosotros comentamos y también damos espacio para las personas que están comenzando, que también quieren conocer de qué se trata un libro. Entonces al principio no hacemos un spoiler, por así decirlo, ya luego tenemos la oportunidad de comentarlo libremente. Pero algunas de las otras actividades, como están viendo ahorita, también son el concepto del grupo o del club, por así decirlo, es el arte. Proviene de la frase de Víctor Hugo, del arte es el azul. Entonces, producto de esto, realizamos también actividades que tienen que ver con el arte, como algunas exposiciones en galerías. También tenemos algunas obras de teatro en las cuales hemos participado o hemos visto las obras y primero hemos leído el libro. Entonces, tener esa experiencia más sensorial y también poder llegar a estas formas de arte. Entonces, pues, es algo que complementa y también puede atraer a muchas personas. Me gustaría que nos contés, Lothar, cómo cuando ustedes van podríamos decir, a reunirse para leer un libro de forma donde están todos los miembros, ¿cómo deciden el libro? ¿Cómo se ponen de acuerdo en decir, bueno, vamos a leer X libro? Y me gustaría también que me comentes un poco sobre los géneros. ¿Todos son de literatura o qué tipo de libros ustedes normalmente leen para posteriormente comentar? Ok, sí, por supuesto. Aunque el primer año que iniciamos, que fue en el 2022, no teníamos una identidad como tal, lo que hicimos fue que cada mes realizábamos una temática distinta, ¿verdad? Por ejemplo, en febrero hablábamos sobre libros románticos. En septiembre leímos un autor nacional, por ejemplo, que fue Azul, justamente la lectura conjunta. Entonces, este año se decidió por cambiar, se hicieron algunas votaciones y entonces al final se escogieron en total 12 libros, ¿verdad? A partir de eso, entonces los dividimos uno por cada mes. No fue un género específico, hay géneros variados, hay thriller, hay romance, hay fantasía, hay muchas cosas, ¿verdad? Y muchos géneros que algunos de los lectores quizás ni siquiera se les pasaba por la mente ir a la biblioteca o a la librería a buscarlo, ¿verdad? Y ahí lo encontraron y se han sorprendido, se han llevado muy buenas sorpresas. Entonces ese tipo de dinámicas son las que se hacen y pues estamos viendo qué hacemos para el próximo año. Y te pregunto esto porque claro, hay bestsellers que todo mundo quiere leer, pero también hay libros que, por ejemplo, te digo, a mí me pueden regalar un libro, pero si no me llama la atención la temática, es como cuando una película difícilmente lo voy a querer leer. También me ha pasado que hay libros que me encantan tanto, me atrapan, entonces yo digo, no, este libro yo me lo tengo que devorar, yo me lo voy a leer en una semana, en 3 días. Y otros libros, por ejemplo, el proceso es más lento, pero sin embargo ustedes ya llevan un tiempo estipulado y por eso te pregunto esa parte de cómo seleccionan los libros a la hora que se ponen de acuerdo ustedes para el libro que van a comentar. Me imagino que hay unos libros que les gustan más, otros libros que les gustan menos, pero el proceso siempre es completar la lectura del libro total. Bueno, fíjate que algo que yo he destacado siempre en el club y que hemos fomentado es no obligar a nadie. No obligamos a leer a nadie. Si a vos te llama la atención un libro, puedes unirte un mes. Si el siguiente mes no te llama la atención, no hay ningún problema, siempre puedes estar. Entonces sí, y tampoco es necesario terminarlo. Algunas personas no lo han leído porque tal vez no les ha gustado o todo lo contrario, entonces pues, están aún así incluso en la reunión final porque quieren saber cuál fue la experiencia de los demás lectores. Entonces es algo que te enriquece y creo que tampoco penalizamos. Si alguien no lee un libro y no lo completó, no lo sacamos del grupo. Ya, interesante. Bueno, muchísimas gracias, Lothar, por la información que nos compartiste esta mañana. ¿Algo más que desees agregar antes de finalizar? Sí, claro que sí. Pueden conocer un poco mejor de cada uno de nosotros y de los integrantes del club en Instagram como Club Azul Ni. Así nos pueden encontrar y a mí, mi Bookstagram personal como Motivos Lobos.
lo que representa la lectura, ya para finalizar, un mensaje que le dejes a nuestros televidentes en tu vida personal, en tu vida profesional, también en tu crecimiento. Sí, voy a compartir un consejo que me dio a mí un profesor en específico y me dijo que los seres humanos somos personas de letras y de números. A veces nos limitamos y decimos, solo me gusta una cosa, pero cuando nosotros decidimos conocer profundamente cuál es la otra, entonces podemos encontrar un mayor provecho y también podemos disfrutarlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este segmento de Entre Líneas. Nosotros vamos a finalizar de esta manera por aquí y nos vamos a trasladar al otro lado del set con muchísimo más aquí en Primera Hora.